Alabado sea Dios y damos gracias a Dios por todas sus maravillas. Le damos gracias a Dios porque hemos pasado una nueva semana y que sobre todas las cosas su palabra ha estado presente en este tiempo. Queremos nosotros a través de este medio hablarle a nuestra querida iglesia y hablar acerca de su consejo, el consejo de Dios que nos alimenta, que nos da ánimo, que hace que nosotros crezcamos y que sobre todas las cosas recibamos de sus grandes bendiciones. Este día, domingo, día que el mundo entero está celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el evento más grande y glorioso que como iglesia todos nosotros estamos conscientes de que Dios en su infinita misericordia obró de una manera sobrenatural, haciendo cumplir su palabra a través de la resurrección. Y nosotros queremos a través de su palabra oír acerca de lo que tiene Dios preparado para nosotros. Y nosotros queremos meditar juntos en el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el verso del 36 al 38. Y entonces a través de un cierto personaje queremos nosotros desarrollar una enseñanza hermosa que nos lleve a nosotros al crecimiento espiritual. En el capítulo 13 de Juan, en el verso 36 al 38, Jesús está anunciando algo y le dijo Simón Pedro, cuando Jesús estaba hablando sobre preparando ya el terreno, sobre la necesidad que iba a morir por nosotros, que se iba a cumplir las escrituras que el Cordero que quita el pecado del mundo ha de morir, y ese Cordero de Dios Jesucristo. Y él está anunciando, preparando a sus hijos de que iba a morir, de que iba a cumplir el mandato de Dios, que era llevar el castigo, llevar el dolor y el pecado del ser humano allí en la cruz. Y entonces Pedro y Jesús, hay una historia muy linda en el cual dice, y le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Vamos a orar un momento, hermano mío. Señor, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Dios mío, por tu palabra. Te damos gracias por toda esta semana, porque tu iglesia reunida en sus hogares, en sus casas, hemos podido, Dios mío, durante esta semana, como pueblo, como iglesia, leer la Biblia, cantarte a ti, adorarte a ti, a través de tu palabra y a través de los cánticos. Te permite, oh Dios, que esta tu palabra, que se ha de enseñar en esta hora, sea de bendición para todos tus hijos, en donde quiera que esté. Úsame, oh Dios, como instrumento útil para llevar una enseñanza de tu palabra y que el consejo tuyo quede grabado, Dios mío, en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta tarde queremos titular este mensaje, Dios sabe que tú lo amas. Dios sabe que tú lo amas. Si hay algo, hermano mío, que en la iglesia siempre se enseñará, desde el primer momento que surgió la iglesia hasta hoy en día, siempre la iglesia ha enseñado acerca de cuánto nos ama Dios, de cuánto Dios ha hecho por nosotros, de cuán bueno y hermoso, maravilloso, misericordioso es Dios con nosotros. La iglesia de Jesucristo está consciente que si hay un mensaje que nunca ha faltado en cualquier congregación, es acerca del amor de Dios hacia nosotros.
cuánto Dios nos ama, cuánto Dios ha hecho por nosotros, es una realidad. Pero también nosotros tenemos que estar conscientes de que de la manera en que Dios nos ha amado es muy diferente a cuanto nosotros como seres humanos le amamos a Él. Pero a pesar que la diferencia de ese amor en que hay entre Dios hacia nosotros, porque el amor de Dios es incondicional, el amor de Dios es real, es muy real, es verdadero, no falla, no tiene mentira, no tiene corrupción, es fiel sobre todas las cosas. Es muy diferente al amor del hombre hacia Dios. El amor del hombre hacia Dios no es perfecto. Tenemos que ser sinceros. Me involucra muchas veces, por mucho que amemos, por mucho que expresemos esa realidad de amor hacia Dios, porque es una realidad también. Nosotros involucra malas actitudes. El actuar nuestro hay veces que no corresponde a lo que nosotros hablamos o a lo que nosotros inspiramos a otras personas, porque hay actitudes que contradicen muchas veces las cosas que nosotros mostramos y hablamos acerca de Dios. Por tanto, la falla en el ser humano muchas veces se ve en diferentes momentos. La falla es algo real en los creyentes, en el ser humano, y por tanto la manera que Dios nos ama y la manera en que nosotros amamos a Dios se diferencia en muchos aspectos. Pedro, que esta historia que habla acerca de Pedro, quería demostrar su amor a Jesús. Si hay algo que nosotros queremos explicarle como iglesia y como pueblo de Dios a todo aquel que me está escuchando, que Pedro realmente ama a Jesús, lo amaba mucho. Y entonces, pero Pedro quería expresar ese amor hacia él de esta forma en que hemos leído esta historia. Y Jesús anunciando todo lo que iba a acontecer, todo el sacrificio, todo el dolor, todas las traiciones que iban a suceder a su alrededor, anunciando que Judas lo iba a entregar. Y estaba anunciando de antemano que había un traidor dentro del grupo. Pedro, encima de eso, estaba consciente que su amor hacia él era real y entonces él quería expresarlo. Allí Pedro le muestra a través de una palabra: Señor, si es necesario, mi vida daré por ti. Y realmente yo estoy consciente, según las escrituras, vemos la historia de Pedro alrededor de Hechos de los Apóstoles, cuánto amaba a Jesús. Pero ¿qué Jesús le muestra a Pedro? ¿Qué le muestra Jesús a Pedro a través de la palabra cuando él le dice: antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces? Mire, hermano mío, en esta tarde queremos enseñarle acerca de 3 temas muy importantes que están envueltos en la vida de Pedro y envuelto en esa palabra de amor hacia Dios. Primeramente queremos explicarle la incomprensión de Pedro. Segundo, el quebrantamiento de Pedro. Y tercero, la aceptación incondicional de Dios hacia Pedro. Nos damos cuenta que en ese capítulo 13, en el verso del 36 al 38, allí vemos cómo Pedro, nos damos cuenta que Pedro no comprende en su totalidad el plan de Dios que tiene a través de la persona de Jesucristo en rescate por el mundo. Cristo vino a este mundo con el único propósito de rescatar al ser humano, de rescatar, de pagar una deuda que todo ser humano le debe a Dios. Y nosotros estamos conscientes que por nuestra naturaleza de pecado, por nuestra condición, que dice allí en Génesis 6, dice que el pensamiento y el camino del ser humano es de continuo solamente al mal.
Más lo expresa en el capítulo 3 de Romanos, donde dice que todas las personas están destituidas de la gloria de Dios, por cuanto todos estamos condenados por no haber aceptado y creído realmente en Dios, porque el hombre en su pecado lo mancha, lo condena, a estar juzgado por ese Padre llamado Dios, y en la cual Jesucristo vino y se hizo hombre por amor a nosotros. Vivió como hombre por amor a nosotros. Pero siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo humillándose, como un siervo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué la muerte de cruz? Porque la cruz era el lugar que se usaba en aquella época para condenar al reo, al culpable de haber cometido un acto o un agravio delante de Dios. Sin embargo, Dios, sabiendo que el que merecía ser condenado en su totalidad, porque nunca hemos buscado ni amamos a Dios como Él ha determinado en sus escrituras, y porque las escrituras mismas a través de las leyes nos condenan, entonces, hermanos míos, nos damos cuenta que Jesucristo es el único medio que utiliza Dios para pagar la deuda que le debíamos al Padre. Él es el rescate, paga por nosotros, por nuestra vida. Nos redime de todo lo que nosotros le debemos a Dios. Dios, en su infinita misericordia, aceptó el sacrificio de su Hijo por nosotros, los seres humanos. Y entonces todo aquel, dice, que crea en el sacrificio de Jesucristo en la cruz, dice que es salvo. Hay una sola condición que pone nuestro Dios, que es que creamos que ese sacrificio de Cristo en la cruz es para perdonar nuestros pecados, o sea, sacia, paga en su totalidad toda la deuda que le debemos a nuestro Dios Padre. Nosotros tenemos que comprender que cuando hablamos del concepto de fe y aceptar, es que nosotros valoremos la cruz, valoremos todo lo que pasó allí en la cruz con Jesucristo. Nuestra comprensión del sacrificio y el aceptar el acto, o sea, la forma en que fue el obrar de Jesús en la cruz como única y completa, es completa solución a la condición de nuestro pecado. La única forma de solucionar el problema de nuestro pecado está en lo que hizo Cristo en la cruz. Cristo murió en nosotros, por nosotros en la cruz. Yo en estos días estaba conversando con alguna hermana y yo le explicaba, tenemos que comprender en su totalidad lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz. Muchas veces hemos hablado, Cristo te ha perdonado los pecados tuyos que cometiste. Yo, hermano mío, dándome cuenta de la palabra y de lo que implica el sacrificio de Cristo en la cruz y lo que es aceptar por fe el sacrificio de Cristo en la cruz, me doy cuenta que el sacrificio de Cristo en la cruz no solamente implica el pecado pasado que ya es perdonado por medio de la sangre de Jesucristo, sino que el sacrificio de Cristo se entiende, se extiende y se entiende, que es el perdón de pecado, tanto pasado, presente como futuro. Cuando Cristo está muriendo por ti, porque cuando va a la cruz muere por ti, está pensando en tu vida, tanto en tu pasado, lo que tú hiciste antes de convertirte, en tu presente, en el momento que te entregaste a Dios, y en el futuro que tú no conoces, que muchas veces está condicionado a actitudes malas y comportamientos no adecuados delante de Dios, aunque un día nos entregamos a Cristo.
Eso es lo que significa la cruz. Eso es lo que significa el verdadero perdón en la cruz de Jesucristo. Cuando tú estabas entregándote a Dios, tú estabas reconociendo que todos tus pecados pasados, presentes y futuros estaban siendo perdonados por Dios. Esa es la comprensión. Allí el apóstol Pedro no entendía su cabalidad hasta un tiempo después que lo pudo entender, de que Jesucristo estaba enseñando de que era necesario que el Cordero de Dios fuera sacrificado e inmolado en la cruz para saciar, para completar el rescate de Dios hacia nosotros, que es a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Pedro no lo entendía. Daré mi vida por ti. Entonces Jesús le dice, ¿darás la vida por mí? ¿Tú estás seguro, Pedro? No. Tú me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y hermanos míos, hay veces que el Señor, para hacernos entender muchas verdades de las Escrituras, entre ellos todo el sacrificio que Él ha hecho por nosotros y lo nada que hemos hecho por Él, y que todo Él lo completó en Él, y que todo está completo en Él, y que el sacrificio de Él es eterno, es poderoso, es la máxima expresión de amor. Y hay veces que como nosotros no entendemos todo el mensaje a toda la cabalidad de Dios, usa el quebrantamiento, quebranta, rompe mucho de nosotros para poder entender. Hermano, Dios hay veces que rompe nuestro ego. Dios hay veces que rompe nuestras actitudes egoístas, creyendo que hemos logrado algo, creemos que nosotros sí podemos lograr y hemos logrado ser alguien importante en los caminos de Dios. Por nuestra fuerza, por nuestras capacidades, por nuestras orientaciones, por nuestra fortaleza humana. Y entonces Dios, para demostrarnos a nosotros, para enseñarnos que no hemos hecho nada, que el sacrificio solamente pertenece a Él y es de Él. Dios en su misericordia, allí en el capítulo 18 de Juan, verso 27, dice, negó Pedro otra vez, o sea, la tercera vez, y enseguida cantó el gallo. Se cumplió las palabras de Jesús. Entonces Jesús usó un quebrantamiento en Pedro que dice en Lucas que cuando cantó el gallo, dice que salió en Lucas y lloró amargamente. O sea, y hay algo que yo estoy consciente que Pedro amaba a Jesús de una manera muy especial. Pero Dios usa el quebrantamiento en ocasiones. Y allí Dios usó el quebrantamiento con Pedro y lloró amargamente. Allí empezó Dios a romper su orgullo. Empezó Dios a quebrantar su ego. Y rompe a veces Dios para tratar con nosotros, para que podamos aprender mucho de nosotros, rompe con nuestras expectativas. Las expectativas humanas que nos creamos, que somos alguien, que podemos lograr hacer algo, que tenemos la capacidad de subir a la montaña. Entonces rompe Dios las expectativas, hermano mío, de nuestras vidas. Y entonces rompe con nuestras arrogancias. Porque hay veces que nosotros somos arrogantes con ciertas cosas y creemos que somos lo máximo en este mundo. Es como bien decía alguien por ahí, hay veces que las personas se creen que son la última Coca-Cola en el desierto. Y no, eso es arrogancia. En ocasiones creemos que la vida cristiana de nosotros es lo mejor, lo máximo. Y que las personas tienen que depender de nosotros y aprender de nosotros. Porque nosotros sí hemos sido fuertes, nosotros sí hemos logrado algo. Y sin embargo Dios, vez tras vez, hermano mío, te lleva al quebrantamiento. Lo más triste es que cuando Dios empieza a romper tanto las expectativas humanas como la arrogancia, nos demuestra a nosotros que somos incapaces y vulnerables. Lo más triste es que cuando Dios demuestra las incapacidades y la vulnerabilidad de nosotros, no aprendemos en muchas ocasiones. Y Dios vez tras vez te lleva al quebrantamiento para enseñarte, porque Él sí te ama de verdad.
Él quiere que el amor con que Él te ha amado, tú lo comprendas de una manera tan sencilla, tan humilde, reconociéndote a ti como más débil que los demás. Y pensar de que tú eres un ser humano, que Dios actúa en rescate por ti, por su gracia, por su amor con que te amó. Esto es algo que nosotros tenemos que comprender. El objetivo de Dios en quebrantarnos es llevarnos al arrepentimiento y a la dependencia de Él. Pedro lloró amargamente. ¿Qué es lo que Dios quiere cuando nos quebranta? Bueno, lo que Dios quiere cuando nos quebranta, hermano mío, es que nosotros nos arrepintamos vez tras vez que no somos nadie y que dependemos absolutamente de Dios. En todas las áreas de la vida, tú y yo, hermano mío, dependemos totalmente de Dios. Depender de Dios y reconocer que no somos nada no es un sentido de debilidad, no es un sentido de humillación en el sentido mundano de la palabra. No, hermano mío. La expresión de dependencia a Dios, lejos de ser debilidad, es la fortaleza del creyente. Porque el creyente, como bien explicaba yo domingos anteriores, tiene un evangelio que es el evangelio del poder de Dios. Pero al mismo tiempo ese evangelio tiene el contenido del evangelio, porque es el evangelio de la sabiduría de Dios, que no necesitamos ni ser intelectuales, necesitamos tener una capacidad enorme para comprender lo que Cristo hizo en la cruz por ti. Cristo hizo en la cruz por ti algo que te hace fuerte y que en ocasiones nos lleva al quebrantamiento para enseñarnos esa verdad tan hermosa, tan linda de lo que Cristo hizo en la cruz. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, me vas a negar 3 veces. Pues como diciéndole, Pedro, me vas a fallar. Hermano, estamos conscientes nosotros que en algún momento nosotros le vamos a fallar a Dios. Y esto no es una carta de licencia que yo te estoy dando porque bueno, ya el Señor sabe que no. No, el Señor sabe quién tú eres. El Señor sabe quién soy yo. Para Él no hay nada escondido. Dios sabe quiénes somos nosotros. Y gloria a Dios por eso. Le damos inmensamente gracias y alabanza y adoración a Dios porque Él lo conoce todo. Allí Jesús le dijo a Pedro, me vas a fallar. Es lo que le quiso. Ahora, hermano mío, nosotros como creyentes, como iglesia suya, debemos comprender, hermanos míos, que Dios acepta. La aceptación de Dios sobre nosotros es incondicional. Dios es incondicional por nosotros y hacia nosotros. Dios en Juan capítulo 21, Jesucristo muere como había sido establecido. Sufrió el dolor. Todos le abandonaron. Pero vino el día que amaneció la gloria de Dios. Por eso cuando si empezamos a leer todo lo que sucede del capítulo 13 que dimos lectura hasta este capítulo 21, nos damos cuenta que el discurso de Jesús es preparando a sus hijos, a su iglesia, diciéndole, yo no los voy a dejar solos, yo no os dejaré huérfanos, yo estoy con vosotros siempre, os enviaré un nuevo consolador que es el Espíritu Santo. Y allí Cristo empieza a hablar sobre todo lo que va a provocar el hecho de que el Espíritu Santo que moraba alrededor nuestro, con nosotros, iba a estar dentro de nosotros. Y entonces Jesucristo empieza a explicar todas las realidades que va a suceder a través de ese Espíritu de Dios, todo el poder que vamos a sentir en nosotros y las capacidades que se van a renovar todos los días. Y el hecho de que Dios va a testificar dentro de nosotros, de que Él está presente, de que Él está acompañándonos. Es muy lindo, muy hermoso. Podemos predicar sobre todo lo que arroja el Espíritu Santo y la paz que viene a través del Espíritu Santo. Y allí en medio de aquel discurso se cumplen las escrituras de que Pedro niega al Señor. Ahora,
Es muy interesante que después que el Señor resucita, dice en el capítulo 21, el verso 15 al 17, dice así: y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, muy interesante, la tercera vez, la misma pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entonces Pedro se entristeció, hermano mío, de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él le dijo: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. El Señor, hermano mío, lo sabe todo. Dios nos muestra a través de esta historia. Pedro lo negó 3 veces. Jesús hace la misma pregunta 3 veces. Porque Jesús está interesado en nosotros, como estaba interesado en Pedro. Jesús sabía que Pedro estaba quebrantado, pero Jesús estaba hacia el rescate hacia Pedro. Jesús está hacia el rescate a nosotros. La historia de Pedro es la historia mía, es la historia tuya, es la historia de todos. Jesús nuevamente está hacia el rescate nuestro. Y hay veces que sentimos las palabras de Jesús: me amas, me amas. Y en ocasiones malinterpretamos como Pedro y nos entristecemos, pensando que Dios está lejos de nosotros, que Dios no tiene amor hacia nosotros. Pues esta historia, lejos de ser una historia en que Dios se muestra lejos de nosotros, es una historia que cuando el Señor Jesucristo resucitó, se le aparece a Pedro y le hace las 3 preguntas: ¿me amas? ¿Me amas? Como diciéndole: Pedro, yo sé que tú me amas. Pedro, yo estoy interesado en ti, te conozco. Porque las palabras que el Señor utiliza es: Pedro, Simón, hijo de Jonás. Simón, hijo de Jonás. Y es interesante que la expresión que utiliza el Señor es que el nombre antiguo de Pedro, Simón, porque él le cambió su nombre, que se iba a convertir, que era Pedro Piedra. Y le dice: Simón, aquel pasado, Simón, en el pasado, yo sé que tú eres el hijo de Jonás. Tú tienes un pasado de fallos hacia mí, pero Dios, yo en mi amor, en mi misericordia, yo sé que tú me amas. Es lo que le quiere decir. Y yo te hago esa pregunta: ¿me amas? Porque estoy consciente que tú me amas. Estoy consciente que a pesar de que tú me has fallado, que a pesar de que tú me has negado, que a pesar que muchas veces como creyente y como iglesia nosotros hemos estado a la deriva, Dios, que nos conoce nuestro pasado, conoce el quebrantamiento, la humillación, toda la vergüenza que nosotros hemos vivido por haberle fallado. Y entonces el Señor sale al rescate nuestro, como diciéndonos que Él nos ama. Él nos ama, hermano mío. Él nos acepta incondicionalmente. Por eso no es como Él, porque Él es perfecto, Él es todo amor, Él nos ama de una manera incondicional. Él acepta nuestro amor a pesar de que somos malos, a pesar de que somos fallos, a pesar de que somos injustos, a pesar de que somos pecadores, a pesar de que somos tan en el pasado. Pero Él nos ama porque su amor es incondicional. Esto es un tema hermoso, lindo saber, pero comprender el amor de Dios que es incondicional por ti. Por eso la incondicionalidad de Dios fue lo que llevó a Cristo allí a la cruz a morir por ti y por mí. El sacrificio más grande, el efecto más grande que se ha hecho en el mundo por el pecado nuestro estuvo en la cruz. Y Jesús, en su infinita misericordia, Dios se manifestó de una manera muy especial en nuestra vida.
porque Él nos perdona. Él obra de una manera muy especial en nuestro ser. Dios está infinitamente hermoso y lindo en nuestras vidas. Por eso, hermano mío, lo deseo, incluyendo nuestras obras, no son lo que nos hacen especiales, sino la obra de Jesús. Es la obra de Jesús la que nos hace especial. Es la obra del Señor Jesús allí en la cruz la que nos hace especial. Él lo hizo todo por ti, murió por ti, resucitó para darte una esperanza de una vida nueva en Cristo. Él lo ha hecho todo por nosotros. Por eso toda la tristeza, como dice allí en el medio de esa historia, se convertirá en gozo. Cuando lo veamos resucitado, le dice, es lo que quiere decir cuando, hermano mío, estamos conscientes que Jesucristo resucitó y se le apareció a Pedro. ¿Me amas? Y Pedro le dice, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. El Señor nos está diciendo a nosotros, como le dijo a Pedro, sí, vas a fallarme. No solo una, sino varias veces. Tenemos que estar conscientes de eso. No solamente una, no varias veces. Pero sé, son las palabras, Señor, pero yo sé que tú me amas. Yo sé que tú me amas. Yo sé que tú tienes tu pasado. Yo sé que estás quebrantado, estás avergonzado. Y en tu vergüenza y en tu quebrantamiento, yo sé que tú me amas. Hermano, yo sé que tú amas al Señor. Quebrantado, avergonzado. Hoy te digo, levántate. Las expresiones del Señor Jesús. ¿Me amas? Y la respuesta de Pedro es, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Y hermano mío, termino diciendo que Dios sabe que tú lo amas. Y como Dios sabe que tú lo amas, acércate a Él. Avergonzado, triste, pero lo sabe todo. Dios te bendiga en esta tarde y que sea una bendición de Dios esta pequeña reflexión que habla acerca de cuánto Dios nos ama.